Eh, bueno, ven, hace rato no estábamos hablando. Esto, eh, Vamos a hablar de unos mitos de la historia de Cuba. Porque bueno, ya que tú te has ganado cierta reputación, pues bueno, para adelante, ¿no? Vamos a hablar de mitos en la historia de Cuba. Y yo pienso que es importante porque en estos momentos en que nos estamos replanteando un montón de cosas y que de repente las cosas no son como nosotros pensábamos que eran, pues ya que estamos ahí, pues adelante, ¿no? Vamos a hablar de hoy de 5 mitos. Habla tú, ¿Tú escuchas en la sirena? ¿Tú la escuchas? No, hoy no, hoy no. Hoy parece que está que Entonces estás yo ahí. me estoy volviendo paranoide ahora mismo. Entonces, bueno, mira, vamos a Pero, hablar pero de 5 mitos. ¿sabes qué? Dime. Es parte ya de tu escenografía, la sirena, que cuando suene, nada, nosotros nos ponemos en oración porque la sirena no sea de una ambulancia y si es de la policía, que cojan me, rápido a... me están buscando. No, es que tengo una estación de bomberos, tengo un hospital, es horrible, es horrible. Bueno, pues vamos a los mitos. Vamos a hablar de mitos en la historia de Cuba. Bueno, por esa parte creo que podemos hacer a los cubanos que nos escuchan, pienso que es una oportunidad increíble para ponernos a pensar, ¿no? Y ponernos a derribar ciertas teorías fantásticas que lo que hacen es enturbiar nuestro pensamiento. Entonces, bueno. Una vez tú me comentabas sobre la necesidad de que en la creación del Estado cubano establecer una narrativa que justificara la existencia de ese Estado. Entonces nosotros tenemos que enfrentarnos a la maquinaria propagandística de un Estado desde el año 1902 para poder entender por qué razón existimos como un Estado independiente, ¿no? Entonces, toda esa narrativa nos ha venido comiendo el coco desde hace más de 100 años. Y es muy difícil. Yo comprendo que las personas que nos están mirando no, no quieran simplemente destruir el edificio y empezarlo a construir de nuevo, porque es muy difícil arrancar de cero y, sobre todo, romper con la filosofía del tarruk, que sabe que lo han engañado, pero no quiere soltar la jeva. ¿Entiendes? Sigue siendo tarru consciente, pero ahora simplemente niega la historia que ya le han contado y que puede verificar. Es que mira, Entonces yo creo que es que mira, es que es la única explicación, es la única historia que nos explica como pueblo. Entonces ahí hay un problema. Hay un problema porque es la única historia que tenemos. Entonces yo pienso que mucha gente se siente, bueno, no me vas a quitar lo único que yo tengo, que es la historia. Encima tenemos una población que tiene que salir del país, que tiene que emigrar. Entonces lo único que tiene, a lo único que se puede aferrar es a esta historia que nos han hecho y que es como que si te quitaran tus padres, es como si te quitaran tus sí, abuelos. tú no dejas de ser cubano, tú no dejas de ser cubano por lo que vamos a decir. Atención, esto yo creo que es una cuña que tiene que ir. Por lo que vamos a decir, no dejas de ser cubano ni ser fan a chocolate, para que estén claros. Es decir, esto sigue siendo el mismo chiringuito, solo que vamos a conocer la verdad. O sea, el primer gran mito que tenemos que desmontar es el mito de que los españoles nos conquistaron. Si quieres ponerte taíno, no pasa nada. Yo tengo un grave problema con los afrotaínos porque da la idea de que somos únicamente africanos y taínos que salimos de un palenque a enfrentarnos con los españoles, que eran unos ocupantes extranjeros, y que, bueno, nosotros como hemos sido ocupados por una potencia extranjera, teníamos que independizarnos. Y eso no tiene ningún tipo de correspondencia histórica, no hay ninguna evidencia al respecto. Entonces, para los cubanos que nos escuchan, quiero que primero piensen en sí mismos, se miren en el espejo, porque necesitamos como nación tener ese pequeño momento de reconocimiento. Los niños comienzan mirándose en el espejo y reconociéndose a sí mismos. Entonces, nosotros hemos sido incapaces en todos los años de vida que tenemos de mirarnos al espejo y decir, a ver, esta jeta que yo tengo, ¿de dónde viene? Mis apellidos, mi cultura, mi tradición, ¿de dónde viene? ¿Qué tengo que ver yo con Guamá y con Atuey? Ah, que te gusta la cerveza Atuey, pero ya no se hace. Ni la cerveza Atuey se hace. Entonces, ¿tú qué tienes que ver con los taínos? Y si vamos a la genética de los cubanos, porque hay estudios genéticos y me sorprende
que a pesar de lo que los estudios genéticos revelan, que los cubanos tenemos más de un 70% de genes españoles. Lo que es importante en la noticia, vaya, se lo pongo como tarea a la gente, busquen la noticia sobre los genes, el estudio genético de los cubanos. Lo que es importante es el 8% de genes indígenas que persisten en los cubanos. ¿Sí? Se concentran en que se sorprenden, oh, hay 8% de genes que vienen de los indígenas. Sí, pero es que tú eres mayoritariamente español. Pero fíjate, ¿no te llama la atención? Pero fíjate, hay una cosa que yo pienso que es importante porque el estudio genético no lo menciona. El estudio genético menciona que se supone que hayan habido, no sé, 120.000, 112.000. Eso no se sabe, pero bueno, se estima. Vamos a ver, vamos a darle esa cifra, te lo doy. Pero 50 años después hay 5.000 solamente. Entonces, bueno, sabemos de las enfermedades, qué sé yo, pero fíjate, hay un % de genética mesoamericana que se importa porque hay colonos mexicanos que llegan a Cuba a mediados del siglo XIX. Es decir, si tú tomas el censo de 1861, que revela otras cosas muy importantes, pero hay colonos asiáticos y colonos mexicanos por miles, y esos colonos mexicanos, por supuesto, van a traer la genética indígena. Cuando España entrega la Florida, le da la opción a los indígenas que vivían en la Florida, que no querían vivir bajo, o sea, en las dos transferencias, que no querían vivir bajo el Imperio Británico, pues se les da la opción de reubicarlos. Se reubican en la zona de Guanabacoa, por ejemplo. Entonces, eso son genes también que van y fueron por el número de miles. Recordemos que los indígenas, o sea, los indios americanos, eran súbditos del rey de España. Y al no querer, o sea, ellos decidieron quedarse con el rey de España y fueron trasladados a Cuba. Es decir, que ni siquiera puede ser que ese % indígena sea originario de Cuba. Es decir, que puede ser un % que se ha agregado, como se agregó la mezcla africana, como se agregó la mezcla asiática. Es decir, que esto hay que tenerlo importante. No, y hay un dato importante. Claro. Hay un dato importante que nos estamos saltando. Los cubanos nos sorprendemos cuando venimos a España. Yo te voy a poner una anécdota. Veníamos nosotros en el avión, España, y viene el azafato. Cafecito, cafecito, y se llama, mira el cubano, ¿eh? ¿Qué clase de pincha cogió en España? ¿Ver? Y le digo, pues hermano, tú eres cubano, ¿no? Dice, no. ¿Qué clase de pena? Y el tipo con un acento cubano, cafecito, cafecito, hermano, eso tú no lo escuchas en más ningún lado en la península. ¿Por qué razón? Porque esa gente son canarios. Tú escuchas un canario hablando y te das cuenta, tú dices, nosotros tenemos demasiado de esta gente, pero poca gente nos habla de la influencia canaria, y el canario que está en la sangre del cubano tan pegada como en la sangre de José Martí, que viene de una canaria, ¿ya? Entonces, que se pongan a pensar todos los cubanos, todos que son nietos de canarios, tataranietos de canarios, siempre hay un isleño o un canario, porque es como le llamamos en Cuba, isleño. Claro, el acento no viene de algún lugar, ¿no? El acento no viene de algún lugar. O sea, es increíble. Y esa gente, yo me estuve leyendo el estudio genético de Canarias, y los canarios, a diferencia de los cubanos, tienen un 8% más, un 8, un 9% más de genes europeos que nosotros. Pero el otro componente sigue siendo africano también. ¿Por qué razón? Porque el indígena canario proviene del norte de África, está mucho más conectado con los bereberes, ¿no?, originarios. Exacto. Entonces, esta gente que emigró en masa a Cuba desde el siglo XVII, XVIII, XIX y XX, porque claro, tú no puedes tener un abuelo o un bisabuelo que sea del siglo XVIII, eso es imposible generacionalmente. Si tú tienes a tus familiares de origen español, es porque hace 2 generaciones tú pudiste más o menos conectar con ellos, ¿no? Es muy difícil seguir las generaciones mucho más para atrás. Pero bueno, el detalle es que tenemos una influencia canaria inmensa, y cuando tú haces un análisis genético del canario, gran parte del componente africano en Cuba también viene del canario.
de los cuales somos descendientes directos y de los cuales hablamos como ellos. Y el mojo no es cubano, el mojo es canario. Ah, la yuca, le pusimos la yuca. No, porque el problema es que el indígena cubano dejó su impronta. Oye, el indígena cubano no dejó nada. Vamos a estar claros. No, porque comemos casabe. Mira, los españoles se adaptaron al ambiente al que llegaron. A falta de pan, literalmente empezaron a consumir casabe. Por esa razón, cuando usted estudia, usted va a Bernal Díaz del Castillo y este hombre te narra cómo fueron a Matanzas, por ponerte un ejemplo, para que entiendan cómo se origina Canarias, una ciudad creada por canarios. Eso está ahí. Hay una tarja en Matanzas. A los matanceros que nos escuchan, que me desmientan. Matanzas fue creada por canarios. ¿Ok? Pero el detalle está que cuando Bernal Díaz del Castillo narra, cuando llegaron los españoles por primera vez allí, o primera vez ahí, no, fueron allí a comprar casabe para abastecer las naos, los barcos y poder navegar, porque lo que hacían era comer cerdo, algunas comidas secas, pescado seco, etcétera, que iban ellos acumulando y compraban casabe a los indígenas. Fueron a la zona de Matanza a comprar casabe, porque siempre nos ponen, iban, violaban, robaban, no, fueron a comprar casabe, no a cambiar casabe por espejo, no, y había un comercio entre españoles e indígenas, y pues de buenas a primeras, a los indígenas del lugar le dio la locura de matar en el medio de la bahía, ahí en las inmediaciones de lo que es hoy la ciudad de Matanza, a todos los españoles que estaban con ellos, y llevarse a la mujer, violarla, es mujer española, ¿sí? Se la regalaron un cacique, la violaron y cuando España recuperó nuevamente el territorio ese y encontró a la mujer, pues bueno, mataron a toda esa gente ahí. Dice, coño, pero ¿de qué tú me cuentas? No, es que la matanza, los españoles mataban, eran terribles. Sí, 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 todo está muy bien. Pero esa historia está recogida y si te buscas, ¿por qué se llama Matanza? La ciudad de Matanza y la actual provincia de Matanza es por la matanza de españoles cometidas por indígenas de forma que nadie sabe por qué razón, porque los tipos habían ido a comprar casabe. Y a mover las feministas que salgan en defensa de esa mujer. Y es, ¿de dónde te inventas esa historia? Léate a Bernal Díaz del Castillo, no me jodas. Sí, porque ya hay un momento en el que la gente te cuestiona. Mira, usted tiene que pasar por un proceso de lectura. Si usted no va a leer, nos escucha a nosotros, que le vamos a hacer el cuento tal cual como está. Y lo que tiene que hacer luego es ir a buscarlo. Pero mira, igual pasa con la fiesta en Guatá. O sea, estamos repitiendo la misma historia. La fiesta en Guatá es igual, en plena guerra, en 1897, 96, 95, qué sé yo. Se arma un tirijala, un dime qué te diré, en el Guatá y hay un montón de gente muerto. Entonces, esta misma historia, estamos hablando de que la historia es como el que mejor la cuenta, es la propaganda, ¿no? Entonces, la propaganda tiene un peso muy importante porque la propaganda le ha dado forma, le ha dado forma a nuestro pensamiento. Es decir, nadie se va a leer el texto de Jimaguayú, el texto de, ¿sabes? Nadie se va a leer esos decretos, nadie se va a decir cuál fue la respuesta del gobierno. Es decir, eso requiere un acceso a la información que ahora mismo en Cuba probablemente no es tan así. Entonces, eso lastra y que genera un sesgo importante. Entonces, ¿con qué te quedas? Te quedas con la propaganda. Porque además el tema este de la independencia, y voy a calzar aquí otro gran mito de la historia de Cuba, es que nosotros logramos la independencia. Nosotros no logramos nada. Nosotros no logramos absolutamente nada. Los independentistas nunca fueron mayoría y siempre fue una opción violenta. Pero lo que quiero decir es que la independencia es la perversión de la palabra. Es una perversión en términos absolutos. Porque asociamos la libertad con la independencia y no tienen ni hostia que ver. Por otra parte, es un argumento insostenible. Es decir, cada vez que usted... es normal generar conflicto. Usted siempre, sobre todo la intelectualidad, va a estar en constante conflicto y opuesta al poder porque va a hablar de los problemas. Es decir, los problemas son inevitables, pero si cada vez que hay algún problema usted va a pedir la independencia, esto es insostenible. ¿De quién se va a independizar? ¿De La Habana? ¿Te vas a independizar de Guantánamo? ¿Te vas a independizar de Santa Clara? Con respecto al mito de la independencia, los cubanos no logramos la independencia, eso es un hecho irrefutable, porque
es la guerra hispano-norteamericana, es decir, ese conflicto, el primer ensayo de conflicto global que pierde España y que con la pérdida de este Con la conflicto, pues connivencia del España tiene gobierno, que déjame ceder. decir, con la connivencia del gobierno español. Vamos a estar aquí, porque... Es decir, eso es para otro programa, porque es una cuestión bien complicada de entender el proceso este en el que la traición, hay incluso un poco de información al respecto, cómo España traiciona, España no, los políticos del momento traicionan a los ciudadanos, a sus ciudadanos en ultramar, ¿no? Pero bueno, el detalle aquí es que el hecho irrefutable es que Estados Unidos es quien otorga la independencia a Cuba. Es llamativo que en ningún libro de historia de Cuba oficial de la que se da en las escuelas se habla de la enmienda a Teller a la resolución conjunta. No existe. Los cubanos se enteran de eso porque existe YouTube. Si no, no se enteraran. ¿Por qué razón los norteamericanos establecen que no tienen ningún tipo de apetencia territorial con Cuba, no la van a anexar y la van a convertir en una república? Porque la ¿Y, República de Cuba es un invento norteamericano. y cuánto costó esa Suena enmienda feo, Teller? pero es así. ¿Cuánto costó? Porque los cubanos hicieron lobby, hicieron mucho cabildeo. Se habla de que les costó casi $3 millones y fue Estrada Palma quien forja una relación directa con senadores, con congresistas, porque él se da cuenta, vivió 20 años aquí, él sabía cómo funciona la política norteamericana y él es el que forja ese trato. Es decir, ese trato no lo consigue Filipinas, no lo consigue Puerto Rico, lo consigue Estrada Palma para Cuba. Y esto implica un montón de cabildeo y mucha plata que corrió entre los pasillos del Congreso para lograr esta enmienda Teller. Es decir, que esto no bajó del cielo. Esto, por supuesto, no bajó del cielo. Además de que había un elemento de que la Constitución norteamericana no está preparada para asumir territorios que no se incorporen a la federación. Esto es otro asunto, que es la que da respuesta, es es la antesala de los casos insulares, los famosos casos insulares que todavía hoy están vigentes. Pero bueno, de eso podemos hablar en otro momento. Pero bueno, fíjate, hasta este punto nosotros podríamos hablar sobre el tema independencia y hacer una breve acotación a aquellos que vienen y te dicen el mal gobierno de España en Cuba, el gobierno colonial que nos malgobernaba, del que nos queríamos salir de. Sí, está muy bien, muy bonito, mal gobierno, pero ¿era la independencia la alternativa que los cubanos habían elegido por mayoría? No. La mayoría de los cubanos no estaban a favor de la independencia y lo demuestran más de 60.000 soldados en el ejército español, el ejército oficial, el ejército regular que había en Cuba, más los voluntarios, 60.000 cubanos. Los mambises nunca llegaron a ser en sus mejores momentos ni 15.000. Luego se aumentaron en los últimos momentos de la ocupación norteamericana, de la guerra de Estados Unidos, porque ya hasta los autonomistas se pasaron al lado independentista para estar en la lista. Sí, pero claro, porque si no, no podían, claro, si no tenían futuro en el nuevo escenario. Es decir, porque además la ley Secades, por ejemplo, de 1919, le cercenó los derechos, o sea, ordenaba al presidente de la República en ese momento a despedir de manera definitiva a toda persona que hubiera participado, que hubiera apoyado a España. 1919, casi 25 años después, casi 20 años después de la independencia, me vas a decir, eso es represalia y eso es ajuste de cuenta, pero 20 años después, eso me parece, y sin embargo, eso a mí me parece y no se estudia. No tenían población, es decir, no tenían población lo suficientemente preparada para que asumiera la administración del Estado. Entendamos que los cubanos, canarios, peninsulares, etcétera, que vivían en Cuba, españoles todos bajo el concepto de ciudadanía, eran ciudadanos españoles, ejercían todos los cargos públicos que habían dentro de Cuba. Ok, entonces. Absolutamente todos. Excepto el del rey. Excepto el del rey, porque bueno, eso ya está. Eso claro, ya viene exactamente. Son cargos de funcionarios del Estado.
¿no? Pero hay cubanos incluso en Casa Real. Hay un artículo publicado por William Navarrete donde dice que la nobleza cubana que no tiene sangre española, o sea, casi toda la nobleza cubana tiene sangre española. Porque ¿cómo no lo va a tener si Cuba, Sagasta está emparentado con cubanos? Cánovas del Castillo está emparentado con cubanos. La hermana de Cánovas del Castillo estaba casada con un diputado a corte. Es decir, pero no solamente eso, el número de cubanos, porque te dicen, el problema es que el número de capitanes generales procedentes de Cuba fueron muy pocos. Ojo, no fueron todos españoles. Hubo de origen cubano, pero además existía una ley a veces que fue usada y en ocasiones se retiraba y hacían lo que les daba la gana, en la que permitían que los alcaldes y que las figuras políticas cubanas dentro de Cuba ejercieran cargos de alta denominación dentro del gobierno, de los gobiernos locales, porque no tenían a suficientes personas para ponerlas ahí. Pero España tenía ese principio de no poner gente que fuera del lugar para evitar corrupción, ¿ya? Y no lo aplicaron solamente aquí, lo aplicaron no solamente en Cuba, sino que lo aplicaron en todos los dominios españoles. Por eso te vas a encontrar cubanos ejerciendo cargos políticos en Barcelona, te vas a encontrar cubanos ejerciendo cargos políticos en Madrid, te vas a encontrar en cargos en Casa Real, en los gobiernos, etcétera. Es decir, te lo vas a encontrar sentado en el Congreso. Eso no te lo narran. A nosotros nos quitan de la historia de Cuba la historia de España. Es solamente la narrativa de la historia de un país ocupado. Y los cubanos nunca fuimos ocupados por los españoles, porque los cubanos son y eran españoles. Entonces se cae de la mata. Exacto, pero fíjate la narrativa, lo torcida que es. Que si yo te digo ahora mismo la Junta de Información, tú me vas a decir, el fracaso de la Junta de Información es una causa de la guerra de los 10 años. La Junta de Información no fue un fracaso. Hay que leerse el informe de la Junta de Información. Eso es una joya, además de que está muy bien escrito, pero ahí se dice incluso la esclavitud tiene que cesar. Ahí se ponen las bases de lo que eso fue en 1867. En el 70 se aprueba la ley de ayuntamiento para Cuba, para regir para Cuba. En 1870 se aprueba, además en plena regencia, quiero decir, en 1970 se aprueba la ley de extranjería para ultramar. En el 73 queda abolida la esclavitud en Puerto Rico. Es decir, que la Junta de Información no fue un fracaso, fue un éxito. Y tú sabes que el tema de la esclavitud es recurrente. Y todo el tiempo se está achacando que España imponía la esclavitud en Cuba. Sí, no hay nada más lejos de la realidad. Yo creo que ese es un mito que deberíamos haber puesto. España no imponía la esclavitud en Cuba. La esclavitud, por la actividad económica que se desarrollaba en Cuba, era necesaria hasta cierto punto. ¿Y qué pasaba? Era necesaria para los productores, evidentemente. Esto les generaba a ellos muchísimo dinero. ¿Ok? ¿Y qué pasó en el año 73? ¿Qué estaban haciendo los cubanos con respecto a Exacto. Claro, en el 69, Puerto Rico gana representación política en corte. Nosotros estamos metidos en la guerra. Por eso es que Madrid decía, con guerra yo no voy a aplicar las nuevas medidas. O eso es obvio. Y los cubanos los mambises estaban debatiendo. Hasta el 78, no joda, hasta el 78. Pero los mambises en una primera etapa estaban tan confiados de su victoria que andaban debatiendo cómo iban a eliminar la esclavitud con indemnización. El mambisado no estaba eliminando la esclavitud libre de billullo, no, estaba buscando plata. Bueno, es que yo había pagado, no sé, cierta cantidad de dinero por un paquete de esclavos y ahora no me puedes decir a mí que de nada, que yo me tengo que abstener de usar mi mercancía. Era la mentalidad del momento. Nos puede sonar horrible, pero era la mentalidad del momento. Y dentro del mambisado siguieron manteniendo esclavos. ¿De dónde tú sacas eso? Los tenían en condición de servidumbre, limpiándole la ropa al amo, ilustrándole las botas. Algunos se convirtieron en generales, se convirtieron en soldados mambises, está muy bien, pero en un primer momento, en los años 60, del 68 al 70 y pico, todavía existían esclavos dentro del mambisado. Oye, y los gallegos y los canarios que vinieron en condición
casi esclavitud. Es decir, esto no es un problema de que contra el negro, contra el que... No. Los propios españoles traían a los último gallegos territorio en condiciones... español. Fuimos el último territorio español en eliminar la esclavitud. Y lo hicimos con la presión que se ejerció sobre España de que no se eliminara hasta que nos diera la gana. España eliminó la esclavitud de todo su territorio y no lo pudo hacer en Cuba. ¿Por qué razón? Porque la oligarquía cubana dijo, ni cojones, tú me los vas a pagar, tú me vas a poner trabajadores, tú lo vas a hacer, no lo vas a hacer, ni cojones. Entonces, tú dices, tú quieres un acto de soberanía más cabrón que decirle, por mi huevo no me vas a quitar los esclavos, ahora van a trabajar. Exactamente. Y lo van a hacer por mis cojones y punto, y no lo vas a hacer. La gente del sur en Estados Unidos, cuando hizo eso, le dieron plomo. Y fue la guerra de secesión. Y arrasaron el sur. El norte arrasó el sur. Lo dejó en crisis. Arrasó. Y pero no éramos libres. La oligarquía cubana que quería tanto el poder no era libre, pero se podía sentar mirando a España y decirle, tú puedes sacar los esclavos de donde te dé la gana. Es más, quítalo en Puerto Rico si te da la gana, pero aquí no lo va a hacer. Así mismo es. Exactamente así. Pero fíjate, si teníamos un peso dentro de España, que yo estoy estudiando ahora la Junta de Información, ¿no? Porque me da curiosidad que se diga así con esa ligereza, fue un fracaso. Bueno, yo quiero saber qué fue. Bueno, pues encontré el decreto que llama a la gente. O sea, la comisión estaba formada por cubanos. Y la pregunta era, a ver, muchachos, dime cómo tú quieres que te gobierne. Y responde la preguntita. Y 2 años después, los cubanos le dijeron, mira, esta pregunta está mal hecha. Esta es la pregunta que tiene que hacer y esta es la respuesta. Entonces, ¿en qué momento de la historia de Cuba el poder ha dicho a los cubanos, ok, muchachos, ¿cómo ustedes quieren que yo los gobierne? Sí, muy por abajo, muy qué sé yo. Y además tiene un seguimiento político, porque no es que tú dijiste, dime cómo tú quieres que te gobierne y ya, no. Es que hay un seguimiento político. En 69 Puerto Rico tiene representación política plena en el Congreso. Los cubanos, aunque no tienen representación en la Cámara Popular en el 37 por lo que ocurre, pero siguen teniendo senadores. Es decir, en la Constitución del 45, Arango y Parreño era un senador en España. Entonces hay que, Martínez Pinillo, toda esta gente son gente que se mueve en la alta política. Y España manda a Cuba el capitán general que le dicen los cubanos, no es que manda cualquiera. Pero aparte, hay que entender que Cuba, que es un estado de orígenes medievales, donde la familia tiene un poder y un peso. En Cuba se manejaban por clanes. Los Arango y Parreño son un clan, y te vas a encontrar un Arango y Parreño aquí y otro que es un primo por acá. Claro, y los Quindelán y los Portuondo. Todos estos personajes tenían un peso político y decían, esto es por aquí. Y cuando te ponías medio pesado, te sacaban del medio. Eran figuras. Cuba es un estado, si Cuba ha sido un país oligárquico desde 1400, desde el inicio de la conquista del territorio, ¿ya? Hasta hoy. Dirigido por familias poderosas que han tomado el poder y han desplazado a las otras, pero por familias. Cuando te pones a analizar todo el periodo en que fuimos parte de España, fueron las grandes familias oligárquicas, lo que se conoce en la historiografía como la sacarocracia cubana. Esa sacarocracia cubana la que tenía el control. Y esa burguesía fue la que luego, cuando se vio en algún momento refrenada en sus ambiciones de poder y que tenían cierto tope, pues dijeron, ahora no queremos ser solamente esta parte, ahora queremos ser libres, independientes. Ahí te vas a encontrar a esta figura como Rafael María de Mendive, que le comió el coco a José Martí y lo puso a gozar. ¿De dónde salen toda esta gente? ¿De dónde sale la familia Fermín Valdés Domínguez? Todos son ricachones que lo tienen todos, señores. Españoles que vivían a toda leche. El español que estaba al pie del surco sacando boniato no estaba pensando en esa Guanajá. Mariano Martín no estaba pensando en esa Guanajá, señores. Sí, más pobre que un... Claro, pero claro, si tú sacas a tu hijo del ambiente pobre y lo pones a vivir en la casa de Fermín Valdés Domínguez, donde hay esclavos y donde hay de todo, donde hay servidumbre, y te mandas a vivir a casa de Rafael María de Mendive, que era un maestro de escuela privada, ¿sí?
En Cuba que te hacen, no, escuela de educación privada, no. Mira, Rafael María Mendía cobraba, para que sepa. Si no, y entonces, ¿qué Sí, pasó? Que el muchachito se aburguesó, lo mandaron a estudiar aquí a Zaragoza, vivió a toda leche aquí también, y cuando regresó, yo quiero ser libre también. Sí, papá, pero ¿tú de dónde sacas esas ideas? pero fíjate que es muy, yo pienso que Martí habla muy poco de la libertad, de la independencia, o sea, ese nexo causal que tú necesitas, ese nexo lógico. En Martí, ¿no? Martí es más anti-español. Y yo pienso que siendo él español, yo pienso que el presidio político, el hecho de que lo hayan condenado y lo que le pudo haber pasado en ese presidio político, que no, o sea, era Mira, un es muchachito, comprensible, era un es comprensible. muchachito. Ojo, ojo, ¿Sabes? yo quiero aclarar algo, porque tú lo has dicho, que nosotros no pensamos igual. Yo soy un independentista, ¿sí? Yo en aquella época habría apoyado la independencia, y si hoy Cuba fuera parte de España, habría apoyado la independencia también. ¿Sí? Ojo, ¿por qué razón? Por la conveniencia económica, porque realmente beneficiaba a Cuba estar más cerca de Estados Unidos que estar cerca de la España de aquel momento, que era pura corrupción, etcétera. Y bueno, después vino una guerra civil española, que fue terrible, y la gente compara a veces y dice, no, la guerra civil española fue igual a las guerritas cubanas. Evidentemente las guerritas cubanas fueron de primaria, Pero de tú me vas a básica. decir que no había corrupción también en Cuba. La corrupción administrativa era, pero a manta, eso era una cosa horrible. O sea, Exacto, sí. pero aquí no está el problema, porque fíjate, esto es un pensamiento de que, bueno, es que España es corrupta. Bueno, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Y no? ¿Y tú? Es que Nosotros después, por lo que también. vimos, una O sea, hacemos reproducción. lo mismo. Es decir, la Volvemos al mismo independencia punto. no La te independencia garantiza, es una esperanza. La pero independencia no, es una esperanza de que las cosas van a ser mejor, pero no pasó. pero el que vive de ilusiones muere de desengaño. ¿En qué estamos? O sea, Mira espérate, este, mira este detalle. espérate. Porque entonces pues, es lo que le pasa a los puertorriqueños con la reunificación, que dicen, bueno, espérate, con la reunificación vamos a tener una mejor economía. No, tranquilo. Con la reunificación vas a ser una comunidad autónoma y vas a tener una asamblea legislativa en la que van a estar los mismos políticos que hoy están en el Senado puertorriqueño y en la asamblea. Entonces, si Y vas a con menos tener los mismos presupuesto. políticos, vas a tener el mismo problema económico. Esté Claro. España, esté Dinamarca, esté mamá de los tomates. Eso es así. Es decir, que una independencia no nos garantiza un mejor estadio económico porque No. los políticos van a ser los mismos. La base legal, la base jurídica, o sea, la forma de pensar va a ser la misma. Es decir, que eso yo pienso que Mira, el grave problema de Cuba, al final, como tú ves, los españoles se sublevaron. La independencia, esa guerra, la guerra del 68, del 95, la guerra chiquita. Estas guerras son los españoles sublevados en una guerra civil intentando sacarse de encima al gobierno español para ellos tomar un mayor control, ¿ya? es Y decir, aquí comprensible que mandamos nosotros pasaba por en lo que nos toda da la gana. España, que pasaba en toda España, vamos a estar aquí, en Exacto. toda Es decir, España. no, El no, siglo es decir, XIX es un siglo complicado para España, porque eso mismo, o sea, no nos pero creamos que somos la excepción, no somos una yo he excepción. conocido en España personas que me han dicho, personas vivas que me han dicho que ellos, de jóvenes, iban a lavar la ropa al río. Personas vivas en España. Estamos hablando de que las bondades económicas de la España actual no son de hace 50 años, es decir, no son de hace 50 años. No, 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 no. Aquí habían gente viviendo en la TEA. Solo tú tienes que ver cuáles son las comidas de los pueblos para determinar. Cuando tú quieres ver un pueblo miserable, busca cuál es su comida tradicional. El español de pueblo, aquí lo que comía era migas, que es pan viejo con grasa, para que estén claros. El cubano pobre, el pobre en Cuba, su idea de comida tradicional es arroz en grandes cantidades, yuca en grandes cantidades y un lechón asado. ¿Ya? En España no, pan con grasa, mata. Eso es la comida tradicional de muchos pueblos españoles. Aquí la pobreza era terrible. Cuando alguien te dice de que España era tan terrible que no, la gente nos robaban todo. Para. Es como el cubano que se va, comunista, que se quiere ir para Estados Unidos, pero no hay nadie viniendo de Estados Unidos para Cuba. Lo mismo en aquel momento. Los españoles, ¿para dónde emigraban?
vaya, no en balsa porque no se podía, pero ¿para dónde miran los españoles A donde peninsulares? había plata, a donde había plata, donde se podía comer. Pero claro, además, Pero no, espérate, no solamente, te voy a decir una cosa, las casas de indianos, tú tienes que buscar arquitectura indiana, las casas de indianos en América, en España, eran reproducción de casas de Cuba, porque querían, cuando regresaban a España a vivir, indianos del siglo XIX y XX, querían reproducir a Cuba, porque no se la podían sacar del corazón. Vivieron tan bien en Cuba que cuando regresaron para acá, la claraboya del techo, para que entrara bastante luz, porque en Cuba las casas le entraba luz por los todos lados. tragaluces, claro, los tragaluces, sí. Y además, las palmas, en Galicia se hacían casas en las que se trataban de traer palmas de diferentes lugares de Canarias, eso, para poderlas adaptar al lugar, para que tratara de reproducir el ambiente de Cuba. Es decir, señores, la gente exportó el modelo de vida que tenía en Cuba para España. Entonces, hay algo que no te están contando bien. No éramos pobres y había gente pobre. Hay gente pobre hoy en Cuba. Sí, sí, pero o sea, Pobre antes del 59 también. Y hay gente pobre en España hoy también, hay gente pobre en todas partes del mundo. eso concatena con el tema, claro, estamos claros, o sea, tenemos todo, el chip hay que cambiarlo, hay que cambiar cómo vemos nuestro propio pasado, porque hay tantas discontinuidades que nos parece, o sea, nos hemos comprado una historia que no resuelve la realidad. O sea, tú te encuentras que la realidad es incompatible. Y está ahí, es evidente. Es decir, ¿cómo tú me nos vas a hemos decir? creado un trauma, nos hemos creado un trauma. Exacto. Y la independencia no es un trauma, es un gran trauma, es el trauma de la independencia. Yo creo que no tanto la independencia como la narrativa de la independencia. Es decir, está No, tú tan porque eres mal. independentista. Claro, yo soy independentista y ojo, y de la forma en que yo hablo, la gente se confundirá y va a decir, o este es bipolar o es loco. ¿No? Yo lo que trato de entender las cosas de forma coherente, ¿no? Yo estoy a favor de esto. Mira, Y Rolando, tú reconozco dices, lo otro. a ver, tú dices que tú serías independentista, pero porque tenemos acendrado que cuando hay un problema, la independencia. Y la independencia es un recurso de última ratio, después que tú agotaste todas las vías. Entonces, si estamos diciendo que España tenía unos niveles, o sea, España me refiero, Cuba dentro de España, Cuba como parte de España, si había unos niveles de democracia, sí, las elecciones eran censitarias, sí, apenas el 6% de la población podía votar, eso está, pero así era en el mundo. O sea, no es que vamos a hacer, entonces, si tú tienes estos mecanismos abiertos, la independencia no en una mente amueblada no puede ser la primera opción. No puede ser la primera opción. Si además tú sabes, lo que pasa es que no se nos dicen que los esfuerzos reformistas tuvieron éxito. Es decir, no es que cayeron en sacos rotos, tuvieron éxito. Claro. Realmente no se pudo disfrutar la autonomía, es decir, la condición autonómica de Cuba, por la cual en España los territorios peninsulares tuvieron que batirse por años y que hasta el sol de hoy todavía están pidiendo reformas dentro del sistema autonómico español actual, que no es perfecto y que no beneficia a todas las autonomías. Incluso el otro día lo estábamos viendo. La narrativa del historiador cubano te dice, sí, pero no teníamos suficiente representación en el Congreso español. No, oye, no me jodas, es que la población en Cuba era muy poca. 30 diputados. ¿Sabes lo que es 30 diputados? Hoy los vacos tienen 5. Aragón no tiene esa cantidad de diputados hoy. Exacto. Y estamos hablando de 1890. Y es un territorio fundacional de España. Parlamento insular. Además es un parlamento insular. No joda. O sea, lo que pasa es que eso es cierto también. El nivel de alfabetización no estaba mal, pero tampoco es el que tenemos hoy. Entonces, pero es que Cuba en el año 58 tenía más alfabetizada a su población que España. Hay elementos que además Cuba no estaba tan mal. Cuba no estaba tan mal en temas de alfabetización, pero el problema es que el problema es que tenemos una cantidad de toda nuestra historia está contada para que converja en la independencia. Toda está contada y en la idea de la ocupación.
la idea maldita de que estábamos ocupados. Y eso nos genera el trauma de ser una nación violada por botas extranjeras. Bájate de esa nube. Cuando tú me vengas aquí a refutar lo que yo estoy diciendo, te pido que me traigas el árbol genealógico de José Martí y me lo conectes con Guamá y con Atuey. Cuando tú puedas hacer eso o puedas conectar, es que no hay cómo. No hay Mira, cómo. tienes a un Máximo Gómez que luchó por reunificar o mantener unificada España con República Dominicana y que se molestó con los españoles porque cuando llegó a Cuba le dijeron, sí papá, pero tú vienes de una guerrilla, si tú olvídate de ser parte del ejército regular, usted va para una sección menor. Ah, no, ni cojones, el tipo se molestó. Y le hizo la cruz a España, hay que leerse Pero los por eso, decretos Gómez. porque no le pagaban el salario que quería ni el cargo que quería. Una cabrona, eso es una cabrona. ¿Ya? Coño, pero Máximo Gómez, del cual hay calles en República Dominicana y que allí dio machete a que no se independizaran de España. Son cosas locas, ¿no? Llegó a Exactamente. Cuba y bueno, en Cuba cambió porque se sintió mal, porque no le dieron un cargo en el ejército. ¿Ya? Tienes a Antonio Maceo, que de cubano no tiene mucho, porque al final Antonio Maceo, ¿de dónde viene? De un venezolano también pro España. ¿Cómo llegan la sangre Maceo allí? ¿De dónde Bueno, viene? sí, pero nació en Cuba y creo que el padre Él también nació nació en en Cuba, Cuba. pero me estoy refiriendo a las raíces. Ni siquiera estos que estaban tan dolidos porque habían masacrado a los indígenas en Cuba y toda aquella historia que nos hicieron sobre Por los eso, indígenas cubanos, que por, eran 4 gatos. claro, por eso yo te digo que es la perversión absoluta de los términos, porque yo pienso que para tú irte y a la guerra, exponer tu vida, tiene que haber, no puede ser esa cosa de que, bueno, la libertad y que se, no, tiene que ser algo personal, tiene que ser algo personal. En el caso de Martí, el presidio, por ejemplo, que le dio la fuerza para decirle a España, me cago en tu madre. Y ya, y Es aunque esté, completamente plausible, es completamente y yo plausible. solito te voy a joder la vida. Y lo hizo, y lo hizo. Sí, 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 sí. El hombre es un Ojo, genio. El hombre es un y eso hay genio. que aplaudirlo, ¿por qué razón? Mira, la convicción, tú me jodiste y yo voy a ir hasta el final de las consecuencias. Y fue hasta el final de las consecuencias. Sí. Sí mismo. Martín merece todo mi respeto. Ojo, que nosotros en joder, bueno, tú haces lo que tú quieras con tu vida, ¿ya? Tú no eres fan a chocolate, no pasa nada. Exacto, Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque es como, sí, está bien, la convicción está muy bien, pero arrastró un pueblo entero a un desastre y sin no, ver yo las creo que no fue consecuencias. tanto O el sea, pueblo entero. La realidad es que cuando tú ves los números, solo hay que revisar los números y los censos y el número de cubanos en el ejército insurrecto, de que fue destructivo, altamente destructivo. Es decir, la aplicación de la T incendiaria en la guerra acabó con la población civil. oye, y la Y familia, luego se y la quiere poner familia. solamente a Weyler. Weyler fue un criminal de guerra, yo no lo niego, pero Yo no pienso tanto. Yo no creo que haya sido un criminal de guerra. Yo creo que eso. Los otros días me sale uno en un comentario. Oye, Wiley mató a 300.000 cubanos. Y yo digo, oye, un tercio de la población. En serio. O sea, Wiley ha tenido unas proporciones que yo creo que, por favor. O sea, no, es Wiley que mira, tomó cuando una tú lees decisión, pero él mira, en su mente, o sea, Wiley tomó una decisión, pero no es acabar con la población. No, no, no. al contrario. O sea, hay Y que leerse se el echó al código. ejército. Pero si tú te lees el Código de Justicia Militar que hizo Méndez Capote, eso es darle carta de naturaleza al robo, al pillaje. Si nos leemos Mambicería de este hombre, ni me acuerdo cómo se llama, donde él dice, el general Monteagudo escogió Placeta para irle arriba, textualmente, para irle arriba. O sea, estamos hablando de que el ejército era una banda de pillos y un grupo de Claro, bandidos. Entonces, muchos fueron Weller pillos toma una devenidos en decisión. patriotas. Claro, Weller toma una decisión. Mangoche era un asaltante de camino. Sí, muchos Entonces, de los mambises eran asaltantes de camino. Eso no quita exacto. de que Entonces, esta idea de la libertad, y claro, cuando tú le pones el manto de la libertad, todo suena muy lindo. Entonces, ¿quién va a negarse a la libertad? ¿Quién se va a negarse? Esos son términos sagrados en la cultura occidental. Entonces, pero eso hay que darse cuenta que es el manto de la propaganda. Es el manto de la propaganda, porque obviamente tú yo creo crees que que al existía otro lado van a estar en contra de la la libertad. inocencia. No, No digo, yo creo que existía la inocencia
de que las cosas se pueden hacer mejor, ¿ya? En algunas personas existía la inocencia de que las cosas se podían hacer mejor. Yo incluso creo que Estrada Palma es un personaje al cual nosotros nos los han negado en la historia de tal manera que nosotros apenas conocemos a Estrada Palma. Hizo cosas buenas, sí, como todos los seres humanos, hizo cosas malas porque también es un ser humano. Como te pones a analizar, Estrada Palma no era un tipo corrupto. De hecho, en Cuba defendemos la corrupción cuando defendemos que no, Estrada Palma no le dio un trabajo mejor a ¿cómo se llama? A este que era analfabeto, A Quintín Bandera. A Quintín Bandera. Pero eso es otro asesino. A Quintín Bandera es un asesino. Y Estrada Te lo Palma, matan los mismos Palma, mambises en la República. O sea, a Quintín Bandera lo mandan a matar los mismos mambises y dicen, espérate un momentico, te está saliendo del tiesto, Suana. Pero mira, el hecho de que no sea corrupto no le da suficiente mérito para estar al frente de un Estado. Para nada, ni siquiera para estar al frente de esa organización que se llama Partido Revolucionario Cubano, que en algún momento habrá que hacerle un análisis un poco más objetivo y menos endiosado. Pero Estrada Palma, en los reportes que le enviaba al Congreso, decía, bueno, ahora estamos usando dinamita. Sí, dinamita en vez de pólvora para volar los trenes. Claro, después tú dices, bueno, es que no hay comida en el Oriente. Claro, porque tú estás volando los trenes. Tú estás volando los trenes, estás quemando los pueblos, pero espérate, estás quemando los pueblos para que entonces el tipo que vivía de su negocio ahora no tiene negocio porque se lo quemaste. Entonces, ¿ahora qué tiene que hacer? O se enrola en el ejército mambí, porque hay que ubicarse en el mundo de un campesino, de un pueblo perdido en el mundo, porque no había carretera ni había nada. Es decir, las cartas llegaban por barco, no llegaban por tren. Hay que ubicarse en la época. Es decir, el correo iba de puerto en puerto alrededor de Cuba porque por adentro era imposible. Era imposible porque no era seguro, porque no habían carreteras, por un montón de cosas. Entonces, ¿qué va a hacer ese tipo que se ve que viene una columna de 4 forajidos, le pegan candela al pueblo? Pueblo es un caserío de 9 casas y la mitad es paja. No, es que tú sacas la cuenta, tú atravesar Cuba y tener envuelto en un pan, un periódico que hablara de la aprobación autonómica. Te cogían y tocaban acera y no se enteraba más nadie, porque estaba el bando de mata a todo el que venga con información autonómica, mátalo. Exacto. Usted comía un pan en uno de esos y iba bajando. Exacto, pero fíjate, lo que pasa con los estudiantes de medicina te da una medida de cómo estaba esa población estaba crispada, sí. Estaba muy crispada. Incluso hay reportes de los cónsules que dicen, me tengo que ir, porque el pueblo, los voluntarios, porque ¿qué pasa? El 10 de octubre, sí, el documento muy lindo, pero el 21 queman el primer ingenio. Entonces, cuando tú te das cuenta que esta gente que no tienen ningún patrón ético, moral, que no tienen nada, que hablan de la libertad, pero es la libertad que ellos determinan. No, espérate, ¿por qué? Si yo con la libertad española estoy muy bien, mientras yo voy a la iglesia, sigo haciendo mis cosas, no me pasa nada. Es que saca tu cuenta, que no había libertad de expresión. La mayoría de la población cubana, la mayoría de la población cubana no necesitaba libertad de expresión, eran campesinos. Gente que estaban trabajando, ¿quiénes estaban metiendo cizaña? 4 o 5 intelectuales. ¿Ya? Heredia, que tenía un peo de no sé qué. Sí, la gente dice, no, porque ya en Cuba había una idea. Sí, claro, había ideas había miles. Ideas había miles. Que claro, tú le cojas a una gente para validar una idea, bueno, eso es una manera maniquea de intentarlo. La mayoría de la gente estaba muy tranquila como estaba, haciendo su billete, haciendo su negocio, o simplemente tratando de sobrevivir con el pedacito de tierra que tenía alquilado o que había logrado comprar. Se estaban muriendo de hambre. Se siguieron muriendo de hambre después de eso. Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque lo de Félix Varela. Mira, Félix Varela votó en contra del rey. Es decir, podemos estar aquí, podemos hacer un debate, digamos, contemporáneo sobre si Fernando VII o no. Pero Fernando VII era el rey legítimo. Los miembros de la Constitución de Cádiz, los 69 aquellos, le mandaron una carta y le dijeron, mira, esto se está yendo de la mano. Porque las ideas liberales eran una idea de una nata. El resto de la población ni entiende de república, ni entiende de liberales. ¿Qué liberales? Tú lo que tienes que ir a la misa, a escuchar misa y se acabó, punto.
O sea, esas cosas de que yo quiero ser y lo liberal, y que esas ideas no encajan. Por eso es que la Primera República cae. Por eso es que el Código de Cádiz, por muy liberal y por muy beneficioso que haya sido, es que sienta las bases del constitucionalismo español. Todo eso está muy bien. Pero era repudiado por buena parte del pueblo buena parte del pueblo. El pueblo. O sea, Cuba es la periferia, hay que ubicarse en el campo. Es decir, por muy avanzado que estuviésemos, tenemos ferrocarril, que estoy harto de oír lo mismo. El ferrocarril no era para que la gente se subiera, el ferrocarril era para montar la caña. O sea, vamos a estar aquí. El ferrocarril no era para que la gente fuera a veranear a Varadero. No, el ferrocarril era por un problema económico que necesito poner caña y llevarla aquí a allá. Porque las extensiones de tierra son muy grandes. Las élites cubanas son terratenientes. No es como en España, que no son terratenientes. Hay una economía un poco más diversificada, porque bueno, hay más tiempo ahí, qué sé yo. Pero aquí, que Cotes Bacalao son los que son los dueños de la tierra, porque son los dueños de los esclavos, son los que tienen la plata. Entonces, fíjate, en el censo de 61, en La Habana hay 600 no sé cuántos mil personas y en el Oriente 100.000. Está despoblado y tú me vas a decir a mí que esa gente son los representantes de la nación que hacen la Constitución de Guaymaro y que representan y que además están en desventaja en la representación política. Es decir, cuando tú te pones a analizar, claro, estaban cabreados con La Habana. Y la mejor alternativa era que España no me hace caso, pues bueno, entonces me tiro para la guerra. De hecho, el Occidente ni se unió, el Occidente le dio igual todo lo que estaba pasando en Oriente. La gente no se cuestiona por qué razón del levantamiento no es en La Habana. ¿Por qué razón la gente en Matanza, La Habana, Pinar del Río, les dio igual, no se unieron? Por eso tenían que incendiar la isla entera, era el proyecto. Había que llegar al otro lado de la isla y quemar todo en el camino para que pudiese dar. Pero es un razonamiento tonto. Es un razonamiento tonto, porque incluso cuando Césped dice hay que quemar la TEA, hay que quemar los ingenios porque le dan réditos a la monarquía ibérica. Señor mío, lo que llega a España no es nada. Primero es la comida de la gente, da réditos para los cubanos. ¿Quién quiere, por muy independiente que tú seas, quién quiere un país arruinado? Mira Cuba ahora, qué independientes son, muy independientes y no pueden hacer nada. Entonces, ¿para qué tú quieres tu independencia? No, hombre, no. La independencia, claro, yo te digo que es un concepto, ¿cómo decir? Ingenuo. Está pervertido, es una perversión absoluta de la palabra, es lo que quiero decir. Pregúntale a un cubano qué entiende por la independencia. Te va a hacer el cuento de la malanga, pero ni nada se le va a ocurrir. Libertad. Entonces, hay son cosas que no tienen nada que ver, y las libertades fundamentales estaban reconocidas y garantizadas. Ahora, si tú te ponías, es que es la época también. Ponte a hablar de te dan candela. Esa es la época también. El Estado, por definición, es una entidad represiva. En Cuba, en Guinea-Bissau y en la China popular. En donde quiera, en Estados Unidos. Te sales del tiesto, te van a dar palo. En donde quiera te van a dar palo. ¿Ya? Ahora, las percepciones en tu día a día de libertad, la cantidad de cosas que tú puedes hacer, tú en Estados Unidos, si te sales del tiesto, te van a dar palo. En Estados Unidos. Los ñangaras en Cuba te dicen, no, pero mira, en Estados Unidos cómo dan palo. Sí, pero si tú quieres hacer un negocio, lo puedes hacer. Si tú quieres exportar, lo puedes hacer. Si tú puedes hacer negocio, tú quieres cambiar moneda, lo puedes hacer. Si tú quieres abrirte un periódico, lo puedes hacer. Tú puedes hacer todo lo que te dé la gana en Estados Unidos. Hay determinados límites que no te puedes salir de esos límites, de destrucción de propiedad privada, etcétera. En Cuba no puedes hacer casi nada. Por ende, las libertades en Cuba están menguadas. En Estados Unidos es 100% libre. Nadie es 100% libre en ningún lugar, porque usted vive en sociedad y las sociedades tienen reglas. Y si existen reglas, no eres 100% libre. Claro, el hecho de que existe la palabra ¿tú quieres ser 100% libre? Vete a vivir una cueva. Claro. Usted vive en una cueva, en una isla perdida. Los únicos que pueden decir que son 100% libres es Robinson Crusoe. Pare contar. Ese estaba ahí y más nada. Y tenía viernes. Bueno, eso. Bueno, no vamos a entrar en ese tema. Oye, hermano, mira, al final se nos complicó el programa porque los mitos son muy jodidos. Teníamos para hablar como 7 mitos y nada más pudimos abordar 2. Haciendo el resumen, número 1, los cubanos no fuimos conquistados por España.
los cubanos, por prueba genética, que se hace la prueba genética, usted es descendiente español. Si España fue cruel, ponte la medalla de crueldad. Si España fue terrible, ponte la medalla de crueldad. Eso es parte de nuestra carga. Ellos no nos conquistaron porque nosotros éramos ellos, no podemos invertir la fórmula. ¿Ya? Por genética, 70% de componente Ibérico, europeo. español. Los canarios tienen 78, los cubanos tienen 70. Saca tu cuenta y Canarias es pura España. ¿Ya? Los cubanos somos en gran mayoría descendientes de canarios. Solo tienen que ir a buscar en los apellidos que más se repiten en Canarias y los apellidos que más se repiten en Cuba. Son los mismos. Son los mismos. Tenemos los mismos apellidos, hablamos igual, comemos mojo con yuca, a diferenciarnos de los canarios, ¿ya? Pero tenemos el mismo gusto por el plátano, porque comemos la misma cantidad de plátano que los canarios, ¿ya? Oye, y todos tenemos sangre canaria. ¿cómo se hace mojo? ¿Cómo se hace mojo canario, por cierto? No sé qué cosa. ¿Cómo? Pues yo conozco el de la yuca. Es ajo con aceite. Claro, ellos lo que pueden agregar es un poco más de cilantro, ellos tienen sus variaciones, ¿no? Pero al final nosotros tenemos que, si nos ponemos a investigar, a lo mejor hasta llegamos a que el mojo original es el que estamos usando en Cuba y se quedó petrificado de Canarias allí por la gente que, porque eso ocurre en muchas zonas de América, que la receta original española se quedó petrificada en México, en Guatemala, en Ecuador, en Perú, y que España fue evolucionando otras recetas, pero cuando tú vas a los textos antiguos, a textos medievales, porque hay recetarios medievales, hay uno que se llama Sensovit, que creo que es catalán, y te encuentras ahí recetas que se reproducen en las calles de Ecuador, y te están diciendo que no, que eso es indígena. No me jodas. Eso es Eso es más español. medieval que otra cosa. Y nosotros con los canarios lo mismo, hemos recibido del canario mucha influencia musical, el repentismo. Los repentistas cubanos de Palmas y Caña van a hacer billetes a Canarias, para que estén claros. La gente en Cuba anda perdido. En la televisión española, en Canarias, se pone el repentismo con pimienta y con toda esa gente que los ponen allá en Cuba, en Palmas y Caña. Aquí igual. Y tienen sus repentistas también. Sí, es la misma sabrosura, es Cuba y Canarias. Bueno, y solo hablar de la fiesta de los indianos, que es la fiesta cubana más grande fuera de Cuba. Ah, Todo no el mundo sabía. con guayabera y con bandera cubana. Eso hay que ir. ¿Entiendes? El cubano anda perdido, anda tan perdido que no comprende por qué razón en España se les quiere tanto. O sea, no podemos seguir en una narrativa de odio cuando del otro lado están recibiendo amor. Eso no tiene lógica. Claro. Exactamente. Sí. O sea, Hay que poner un freno, hay que poner un freno. Te han engañado, entiéndelo, eres un tarrú histórico, está bien, ya, pero basta. Tienes que poner un freno. No me sigas diciendo que estábamos ocupados por los españoles. No pasó. Los que se sublevaron en la guerra civil contra España, entendiéndose como Martí, no tienen ningún vínculo ni con Atuey ni con Guamá. Eran españoles, hijos de un valenciano con una canaria. Busca quién era Gómez. Gómez es un dominicano que luchó y masacró y odiaba a los haitianos y que luchó por mantener a Dominicana dentro de España, porque hubo una sublevación independentista y él fue de los que reprimió esa sublevación independentista en Dominicana. Eso yo no me lo estoy inventando, eso está ahí. Como diría, ¿cómo se llama? Expedientes X. No, Expedientes X. The truth is out there. Esa, la verdad está allá afuera. Ya deja de comer mierda y ponte para las cosas, que todo lo que estudiaste de historia hay que borrarlo. Hay que borrar el casete, hay que hacerlo nuevo. Hay que hacerlo Y nuevo. los americanos dieron la independencia. La República de Cuba es un invento de Estados Unidos. Para de contar. No hubo mayoría de cubanos en el ejército Mambí. No hubo. Están los números, están los censos, están los datos. Los voluntarios, muchos, eran cubanos. Gran parte del ejército español era cubano en Cuba. Y sus grandes generales eran cubanos. Y siguieron estando en el ejército español, en la cúspide del ejército español, después del fracaso de 1898.
Seguir diciendo que los cubanos no tenían cargos públicos, eso es un cuentazo inmenso. Es un cuento enorme, enorme, enorme. Es decir, la razón por la que Cuba tiene tantos senadores, tiene una cantidad de senadores fuera de lo normal. ¿Por qué? Porque según la Constitución del 1945, si usted tenía cierto billete o era título del reino, usted automáticamente podía ser senador. ¿Te imaginas que los nombramientos senadores eran, por favor, estaban ahí todos los marqueses, los condes, porque Cuba tuvo 200 títulos nobiliarios? Es decir, que no es, usted no hace una población indígena noble, o sea, si no es parte de como no pasó en Sahara o no pasó en Guinea Ecuatorial, donde no se hizo ni una universidad, y la de La Habana está pero con respecto al indígena en América, que hay que hacer esa salvedad, el Sahara y Guinea Ecuatorial son dos cosas completamente diferentes con respecto a América. En el caso de América, que era territorio íntegro de España, dividido por virreinato, fíjate que en historia te lo cuentan como las formas de explotación de España y cómo dividían administrativamente España para explotar mejor los territorios americanos. No, España dividió los territorios americanos en virreinato porque España estaba dividida en virreinatos. Todos los demás territorios españoles en virreinato. Es un invento aragonés. Eso es un invento aragonés. Cuando Aragón se empieza a expandir en el Mediterráneo, inventa los virreinatos, y a Castilla hace lo mismo. Y Galicia era un virreinato, y entonces de ahí se entiende. Pero fíjate, la Cuba integración. No un virreinato. Cuba está bajo el Nueva España. El directo de Castilla. Sí, Cuba es territorio castellano. Claro. En un primer momento. Y después, bueno, se supedita a la Nueva España. Tiene otra historia. Pero tiene su propio gobierno local, que tiene el capitán general y toda esta cuestión. Claro, porque fíjate, las capitanías generales, el objetivo de las capitanías generales era garantizar la defensa del virreinato. Ese es su objetivo, son territorios periféricos de los virreinatos. Ya, por eso es que Cuba recibía el situado de México, porque México le pagaba una plata para mantener un ejército, pequeño ejército, una guarnición que le garantizara la defensa al virreinato. Es decir, antes de tú llegar al virreinato, te tenía que pagar. Antes de que salten los independentistas, hacer la aclaración, es para defenderlos de potencias extranjeras. Porque al final, ni los indígenas se iban a sublevar porque ellos eran el ejército. Es decir, el ejército está formado por Inglaterra, y por 4 gatos españoles. Claro, contra Francia, contra Inglaterra, contra los poderes extranjeros, estamos clarísimos. No, porque además los negros cubanos estaban oprimidos. Señores, los negros cubanos son parte del ejército español desde el siglo XVII. Y la independencia de los Estados Unidos se hizo con soldados negros cubanos, que eran soldados del ejército español. Y a los mambises se les persiguió y se les masacró y se les mató con soldados cubanos que eran negros y que recibieron condecoraciones, las condecoraciones más altas del ejército español. La Cruz Laurea de San Fernando, claro que sí. Y tratan de usar el cliché racista de que España entonces segregaba al negro y que el negro no tenía cargos. No es así. Y que no tenía. ¿Tú no crees que la marquesa O'Reilly era chata? Chama, el problema de la marquesa, yo vi la foto, ¿no? ¿Viste la foto? Eso a ti no te da. Es que no me queda claro si es chata o si es jabá. Pero pero a mí me parece que era chata. Mira, fíjate, los censos te dan un montón de información. Esta historia de España, de los españoles contra cubanos, no tiene sentido porque la mayoría de la población era nativa. O sea, el 88% de las personas habitantes de Cuba nació en Cuba porque es una isla y entonces estamos al otro lado del mar. O sea, esta idea de que era con españoles contra cubanos hay que agradecerle a La Palma, es uno de los que hay que agradecerle que haya implementado esto que yo llamo el gentilicio diferenciador. Es decir, tú eres cubano y por supuesto alrededor de los cubanos hay una serie de virtudes y de los pobres oprimidos que quieren la independencia, y alrededor de los españoles, por supuesto, el opresor, y no es así, o sea, no es así. Y la razón está en los censos, no hay cómo, es matemáticamente imposible que los españoles los españoles peninsulares hayan sido mayoría, nunca fueron mayoría, fueron canarios fueron mayoría en muchos lugares. Los canarios son la mayoría de la población cubana en casi todo el occidente.
Ya, pero ¿cuántos hijos tenía? ¿Pero cuántos hijos tenía un canario? 18, 20. Pero hay un detalle interesante con la emigración canaria, que ellos se movían con familia completa. Exacto. Los canarios, porque la gran mayoría de los españoles que hacían, los peninsulares, se iban a Cuba solos. ¿Ya? Y entonces allí se casaban con negras, porque además estaba la orden, cásense con todo el mundo, cásense con quien usted quiera. No, que España era terrible, pero el matrimonio mixto que no existió en Estados Unidos, existía en España. Hasta el siglo XX. Oye, hasta el siglo XX no existe el matrimonio mixto. Claro, habían reglas para, ya en el siglo XIX se complica la cosa, ¿no? Pero inicialmente era, y esta diferencia entre, ya con esto voy a terminar porque ya llevamos ya dando muela un ratico, y tú tienes cosas que hacer y yo también. Mira, esto es lo que voy a decir y esto es importante por lo que vamos a hacer. Vamos a incoar una nueva petición que lo que básicamente demuestra es que el Sahara español, es decir, ahora se dice que el Sahara español es igual que Cuba. No, señor, no, señor. Son cosas completamente distintas, en tiempos distintos. La razón por la que España incorpora, sin pensárselo, es decir, es que esto no se pensó, esto, te encontraste territorio, venga, es parte de Castilla, te encontraste parte de Castilla, venga, eso es normal, no había nada extraño porque Castilla se crea en la Reconquista, incorporando territorios y poblaciones que no son, que no son nativos de Castilla. Exactamente, entonces esa es la razón por la cual la Inquisición es tardía, por ejemplo, porque no conviene en una población que probablemente no es católica meter además la Inquisición. Es decir, y entonces te encuentras una isla, venga a la isla, tiene nativos, pues venga, son castellanos ahora. Y entonces por eso explica por qué este proceso de incorporación de todos los territorios americanos a Castilla, porque era lo que estaban haciendo, era lo normal. Es decir, esto fue un seguimiento a la guerra de Reconquista, no fue otra cosa, que ya es distinto en el siglo XIX, cuando entran a jugar los territorios, ya el colonialismo está asentado, ocurre la conferencia de Berlín, los territorios no se incorporan, no forman con España un cuerpo político como sí lo forman Cuba y Puerto Rico. Entonces, yo quería decir eso, nada más, que nos quedan un montón de cosas en el tintero y me gusta además nos quedamos a menos del 25% de lo que teníamos planificado. Esto no puede ser, compañero, esto no puede ser. Hay que mantener la agenda. Entonces, bueno, mira, invitar a los amigos que escriban qué otros mitos creen ellos que existen en la historia de Cuba. Nosotros vamos a tratar de sacar un video pronto también para seguir abordando los otros temas y nos comprometemos a no volver a tocar esto, a no ser de que salga algún pilluelo a decir de que José Martí tenía vínculos con los nativos cubanos o que Maceo provenía de un vínculo sanguíneo ancestral con Guamá o con Atuey. ¿Entiendes? Entonces, nada, si algún cubano se siente indígena, está muy bien, pero recuerden que solo el 8% de nuestros genes provienen de indígenas y la gran mayoría proviene de mujeres. O sea, está en ese detalle, ¿no? Proviene de mujeres, lo que significa que eran jeva de un español. Por ende, para de contar, de hecho, bueno, los indios no se reprodujeron tanto, los machitos, los varones, no, por razones obvias, pues bueno, no extendieron su linaje de gran medida, pero las mujeres sí se casaron rápidamente con los yumas. Eso es parte de la historia de Cuba, casarse rápido con los yumas. La tradición. Oye, gracias. Olemos yumas en Cuba, dale, hermano. Dale, un saludo. Chao, bro.